Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta escuela dominical que se encuentra en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17 y Mateo 4, del 17 al 25. Es el estudio número 3 de este año y se llama Los seguidores de Jesús. Recordemos que la unidad se llama la presentación del Maestro y Salvador. El día de hoy, hermanos, pues el texto para memorizar se encuentra en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La verdad central, hermanos, nos dice que la aceptación de Jesús como Maestro y Salvador implica obedecerle y aceptar el compromiso de compartir su ministerio. En la clase pasada, hermanos, pues vimos acerca de la vida de Juan el Bautista. Y el día de hoy vamos a ver acerca del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, pues, de los primeros seguidores o los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: la única manera de llegar a conocer realmente a Jesús es estar dispuesto a seguirle. Como antaño, Jesús vuelve a pasar a nuestro lado y nos hace la invitación: sígueme. En la medida en que respondemos a esa invitación, le seguimos, vamos comprendiendo quién es Jesús. Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, una situación o 3 puntos acerca de lo que corresponde al inicio de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El primero, pues, tiene que ver con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, pues, se llama el llamamiento a una vida consagrada. Y el tercero, pues, es el ejercicio de una vida consagrada. En el primer punto nos dice el comienzo de una vida consagrada. Este se encuentra en Mateo 3, del 13 al 17. Como les comenté ahorita, pues vamos a hablar acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 13: entonces vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Quién está moviendo a Jesús a ir al Jordán a ser bautizado por Juan? Pues el Espíritu. Dice: no fue el llamamiento del desierto, sino el llamamiento de su padre que le oyó, aunque tuvo que ir al desierto. Nos dice aquí el comentarista. En el versículo 14, hermanos, nos dice: más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Vamos a hacer la comparación acerca de lo que les decía a los escribas y fariseos, a los fariseos y saduceos, sobre aquellos que querían o que pedían el bautizo. ¿Qué les decía? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí una situación, pues, donde vemos que él se opone, dice: pues yo necesito ser bautizado por ti, ¿cómo es que tú vienes a mí? Una cuestión bastante interesante, porque pues Juan el Bautista pues sabía la calidad o característica de Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: dice aquí en el texto: a esto se rehusó a bautizarlos, o sea, hablando de fariseos y saduceos, en razón de su pecado y su impenitencia, y se rehúsa a bautizar a Jesús en razón de su falta de pecado y considerándose a sí mismo pecador. ¿Cómo conoció Juan a Jesús en su condición de Mesías? Dice: Lucas nos informa sobre el parentesco entre las respectivas familias. Las palabras de Juan el Evangelista en el 1:29 tendrían sentido de una confirmación de algo previamente sabido. Es decir, pues que por el parentesco que tenían Jesús y Juan, pues tal vez puede ser una situación donde Juan ya sabía también la calidad de Jesús.
Y otra cosa que vemos aquí interesante, donde dice que, o le dice Juan, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, está reconociendo su calidad pecadora ante Jesús. Sin embargo, hermanos, versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Este bautismo, recordamos que el bautismo de Juan era un bautismo por arrepentimiento, para el perdón de pecados. Dice, sino el gozo de que el reino de los cielos estaba cerca y el deseo de participar en él. Esta era la cuestión del bautismo de Jesús. Además, hermanos, recordemos pues que Jesús vino a enseñar, a ser modelo, a ser ejemplo para nosotros. Entonces aquí, hermanos, pues estamos viendo una cuestión bastante interesante, que Juan o Jesús pues le está diciendo a Juan que necesita ser bautizado. Versículo 16 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre de él. Recordemos, el bautismo de Jesús fue por inmersión, dice, que subió del agua, y aquí, hermanos, pues dice, al espíritu creyente, las palabras del evangelista lo colocan ante una realidad trascendente y difícil de comprender en términos humanos. Dice, respetemos el misterio. El texto sugiere que todo lo que se relata fue una experiencia personal del Señor, es algo que ocurre entre el Padre y Él, un misterio dentro de la esfera divina. O sea, estaban reunidas las tres personas de la Trinidad. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, hermanos, pues es una reafirmación. Vemos aquí que las palabras que son semejantes a lo que fue la transfiguración, cuando se le unan Elías y Moisés a nuestro Señor Jesucristo, y dice, pero agrega, a él oíd. Esta es la voz del Padre, en ambas ocasiones, aprobando el ministerio y la función salvadora del Mesías. Dice, según Lucas, en la transfiguración, que refiere a los personajes aparecidos, hablaban con Jesús de su partida, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén, el acto final de la obra de la redención. Bien, hermanos, esta fue la primera parte. El segundo punto viene aquí enseguida. Dice el llamamiento a una vida consagrada. Dice, en la sección anterior vimos al Señor Jesús consagrarse mediante el bautismo a su obra redentora. Ahora lo veremos llamando a los hombres a tener una parte pequeña, es cierto, pero no menos importante, y en esa misma obra el caso nos recuerda las palabras del Señor en Juan 17, versículos 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Muy bien, hermanos. En el versículo 17, aquí vamos a tomar como referencia bíblica Mateo 4, 17 al 22. En el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mismo, es la misma predicación que vimos el domingo pasado con Juan el Bautista. Dice aquí, el cristiano debe saber que Juan ya pertenece al tiempo en que se anuncia y se realiza el reino de Dios. Dice, pero ahora viene lo que es propio del reino de Dios, por así decir, la advertencia autoritativa y eficaz. Dice, ¿qué se añade al anuncio de Juan? Pues sencillamente el corazón mismo del Evangelio, la fe. Así lo refiere, hermanos, en Marcos 1:15, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Ese es el mensaje, hermanos, pues contundente que se da. El reino de los cielos se ha acercado y nosotros podemos ver el corazón del evangelio en Marcos, 1:15 dice arrepentidos y creer en el evangelio. Sabemos, hermanos, que el evangelio pues es que Jesucristo vino, se encarnó, o Dios se encarnó para vivir entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y él pues fue ascendido al cielo. Versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Mateo, hermanos, es un poquito más directo en el llamamiento de estos dos personajes, de estas dos personas, de Pedro y Andrés su hermano. Recordemos que en el relato de Lucas existe una pesca milagrosa, donde pues nos dice que ellos echaron o se les ordenó echar la red y pues fue llena de peces. Nos dice aquí, ¿por qué escogió Jesús precisamente a pescadores para ser sus colaboradores? Dice, es un asunto que está dentro de la soberanía del Señor, como estuvo dentro de la soberanía de Dios el revelar los misterios del reino a los niños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, pues Él escogió a estas personas a través de su soberanía. Vemos también pues cómo la personalidad, sobre todo de Pedro, pues es una historia bastante interesante de cómo de ser un pescador, pues fue llamado a ser un líder de la iglesia primitiva. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo nuestro Señor Jesucristo pues decide Él pues llamarlo para que también Él demuestra pues de todo este aprendizaje que se dio con nuestro Señor Jesucristo. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La vocación de ser colaboradores de nuestro Señor Jesucristo pues es superior a cualquier actividad que podamos encontrar aquí en la tierra. Y vemos una reacción bastante interesante por parte de Pedro y Andrés. No dijeron, vamos a consultarlo con nuestra familia. Sabemos que Pedro era casado, y lo sabemos porque en la Biblia no nos habla de su mujer, pero sí nos habla de que él tenía una suegra. Y dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, dice, le siguieron. Una actitud donde ellos no dudaron y de inmediato aceptaron al llamado. Dice, nos causa cierta pena cuando más adelante Pedro recuerda a su Señor, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mateo 19:27. Dice, ¿en qué está haciendo ahora los cálculos que no hicieron entonces? Dice, y posteriormente en los días inciertos que siguieron a la muerte de Jesús, hay una conversación que conmueve. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Dice, hay que volver a las redes porque ha fallado la visión originaria y nos llamó y nos hallamos descorazonados. Vemos aquí también pues el mismo milagro que se realiza en el momento del llamamiento de Pedro, se repite cuando Jesús muere, cuando va a encontrarlos ahí en el mar de Galilea, y pues él, recordemos que fue y se encontró con nuestro Señor Jesucristo, y es cuando ya le repite esas 3 veces, le pregunta que si lo ama. Versículo 21 dice, pasando de ahí, vio otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, dice, y los llamó. Otro par de hermanos
que tenía un ministerio especial. Aquí se menciona pues al padre, que era Zebedeo. Dice, según Marcos tenía jornaleros, lo que indica cierta holgura económica, Marcos 1:20. Dice, el verbo que se usa aquí para referirse a la tarea de Jacobo y Juan, cuando el Señor los llamó, es de la misma raíz que el sustantivo que usa Pablo en Efesios 4:12. Dice, y que con la versión que usamos traduce como verbo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Jacobo y Juan perfeccionaban sus redes para la pesca. Entonces aquí Jesús perfecciona a su iglesia en la pesca de almas. Dos personajes de aquí de la Biblia que también pues van a ser parte fundamental del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también nos dice, versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dice el comentarista Lenski, ya que su padre fue mencionado como estando con ellos, Mateo hace notar que lo dejaron junto con las demás cosas. Dice, Zebedeo no fue llamado al ministerio, pero dio su consentimiento al llamado a sus hijos y estuvo dispuesto a quedarse solo. Bien, hermanos, pues vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo pues hace un llamado bastante interesante a ellos cuatro, a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, a Andrés, su hermano, y a los hijos de Zebedeo, tanto Jacobo como Juan, también llamados por los hijos del trueno por su carácter. Versículo 3 dice, el ejercicio de una vida consagrada. Mateo 23:25. Nos dice, el estudio se cierra con el breve resumen que hace Mateo de lo que fue la extensa gira de Jesús y los discípulos recientemente llamados. En los otros evangelios sinópticos se hace una descripción más extensa. Esto, hermanos, pues se encuentra en Marcos 1:39, 2:12 y 3:7-12 y Lucas 4:14 y 5:16. Aquí Mateo pues lo hace este relato un poco más resumido y vamos a verlo versículo a versículo. Versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos aquí, hermanos, pues cómo nuestro Señor Jesucristo, pues su círculo de operación fue la región de Galilea, una región que los judíos de Jerusalén, del área de Judea, pues no les gustaba tanto, no eran muy partidarios de esa región, porque recordemos que así como se dividió el reino en dos, pues esa región era parte del pueblo que quedó, pues se mezcló con los pueblos que atacaron o que gobernaron al pueblo de Israel. Y pues no era tan querida por los judíos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo empieza ahí su ministerio. Vemos en estas citas bíblicas que mencioné, pues cómo él andaba por lo que era la región de Nazaret, sobre todo Capernaum. Y aquí nos dice, versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. Es decir, trascendió las fronteras del propio país, dice, y le trajeron a todos los que tenían dolencias. Vemos una de las características aquí de nuestro Señor Jesús, médico de médicos, empezaba a hacer milagros. Dice, es evidente que Jesús no se molestaba por ello, dice, y lo sanó, porque como dice Lucas de otra ocasión, el poder del Señor estaba con él para sanar. Versículo 17. John MacArthur, hermanos, menciona que precisamente esta situación milagrosa de nuestro Señor Jesucristo se da
precisamente para dar testimonio de su existencia, para dar testimonio de su divinidad, pues él tenía este poder milagroso de sanar. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vemos aquí que la fama de nuestro Señor Jesucristo pues empieza a crecer. Vemos aquí cómo varias regiones van convergiendo. Vemos aquí de Galilea, como les digo, la región de lo que era la zona de Galilea, sobre todo pues donde estaba el famoso mar de Galilea, de Decápolis, las 10 ciudades, de Jerusalén, del territorio de Judea, y del otro lado dice del Jordán. Entonces aquí, hermanos, pues vemos cómo la fama de nuestro Señor Jesucristo empezaba a crecer de tal forma que pues empezaban a mucha gente a ir con él, precisamente pues para obtener sanidad. Y pues nuestro Señor Jesucristo, con esto vemos que empezaba este ministerio, y vemos también pues este compromiso que tenía nuestro Señor, esta consagración que él tenía, cómo consagró a sus discípulos, los llamó, y pues cómo él empezó a hacer esa fama a través del poder que tenía y de los milagros que realizaba. Bien, hermanos, entonces esta es la lección de esta semana. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga.